Bienvenidos nuevamente a VRX en español. Esta semana estaremos discutiendo movilidad o mobility in English. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es la capacidad de cambiar y controlar posiciones corporales. Es un poquito diferente a la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad sería nuestra capacidad de estirar una parte de tu cuerpo con una fuerza externa, ¿verdad? Esta es nuestra propia capacidad interna de mover nuestro dedo. Como pueden ver, es mucho menos lo que sería flexibilidad. Esta sería mi flexibilidad, esta sería mi movilidad. ¿Qué capacidad puedo yo de mover con mis contracciones musculares mis tejidos? Entonces, ¿en qué consiste la movilidad? Acceso a tu rango activo de movimiento, tu control neuromuscular, con qué capacidad tú puedes mover tu cuerpo a través del espacio con tus músculos y la conexión del cerebro al músculo. Y genética, eso lo sabemos, hay gente que es naturalmente flexible, no significa que tú puedes mejorar tu flexibilidad y movilidad en ciertos aspectos, pero a ciertos aspectos son genéticos. Hay personas que tienen la capacidad de estirarse a ciertos niveles que otras personas no. Sin embargo, tú puedes mejorar tu movilidad y flexibilidad si trabajas diariamente en eso. Entonces, para repetir otra vez, la movilidad se consiste de los rangos de movimiento activo, nada pasivo, esto sería pasivo, activo sería mi capacidad de yo mover mi cuerpo con el control del cerebro, a los músculos y también la capacidad muscular que yo tenga. El control neuromuscular y últimamente las genéticas. Para expandir un poco, para entender lo que es la movilidad, la diferencia entre la proporción de pasivo versus activo rango de movimiento, ¿verdad? Cuando estamos hablando del rango de movimiento activo, es lo que nosotros podemos acceder si movemos nuestro cuerpo con la conexión cerebral que tenemos y las contracciones musculares. Pasivo sería si alguien nos ayuda a llegar a ese rango de movimiento, si sea gravedad o así sea alguien ayudándonos a estirar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Si la proporción de rango de movimiento pasivo versus activo es drástica, eso incrementa el riesgo de lesión. Por ejemplo, digamos que tenemos una persona que es tiene un rango de movimiento pasivo bastante largo, digamos que esta es la capacidad con la que ellos se pueden estirar a manera pasiva, pero activamente nada más pueden estirarse hasta aquí, ¿verdad? Tienen la capacidad de llegar a cierto rango por su cuenta, pero no tienen la fuerza suficiente para llegar al rango pasivo. Siempre tu rango pasivo va a ser más alto que el activo, pero si la progresión es muy larga, cuando esa persona por alguna razón, haciendo un ejercicio o soltando o corriendo, está fuera del rango de movimiento que ellos poseen, digamos que este es el rango de movimiento que ellos poseen, llegan a este rango, el riesgo de lesión aumenta drásticamente porque no hay fortaleza en este rango de movimiento, no hay control neuromuscular, lo cual puede causar que fibras y tejidos se lesionen con más facilidad. Tenemos que asegurarnos de que nuestro entrenamiento sea con máximo rango de movimiento, especialmente en los jóvenes atletas o si estás tratando de trabajar rango de movimiento que son específicos a un deporte. Queremos asegurarnos que alcances el rango de movimiento cuando trabajes para que así puedas mejorar la proporción de rango pasivo versus activo. El otro concepto que tenemos que entender es el entrenamiento interno. Mayormente la movilidad está restringida por la conexión entre el músculo y el cerebro, ¿verdad? Entonces, si hacemos bastante trabajo de entrenamiento interno, lo cual vamos a explicar en la siguiente parte de nuestro segmento, nos va a ayudar a acceder más de nuestra capacidad corporal para reducir la proporción de rango de movimiento pasivo y activo. La movilidad se pierde más rápidamente que otros atributos, ¿verdad? Ustedes siempre han notado que cuando hacen un workout, tengo el pecho apretado y pierden rango de movimiento en el hombro. El rango de movimiento del hombro se pierde rápidamente. Entonces nos tenemos que asegurar que diariamente estamos trabajando nuestras articulaciones, nuestros músculos, para mantener el rango de movimiento a medida que envejecemos. Todos vamos a perder nuestra movilidad a medida que nos volvemos mayores, pero si hacemos el trabajo diario vamos a disminuir estos daños y quizás no perdamos ningún rango de movimiento en general. ¿Cómo podemos mejorar el rango de movimiento activo? Tenemos tres modalidades para alcanzar esto. Tenemos el Pells and Rails, tenemos isométricos en rangos pasivos y tenemos contracción concéntrica con o sin fatiga. Para explicar el Pells and Rails, vamos a extender el Pells and Rails de la cadera. Para estos ejercicios, lo más importante es mantener un stretch pasivo. Estamos hablando, queremos acceder parte de la articulación, stretch pasivo, que sería manteniendo cualquier posición que sea confortable,
Estoy estirando activamente la rotación interna de mi cadera. Queremos sentirlo en la pierna que tenemos atrás. Vamos a tratar de mantener esta posición para un minuto, ¿verdad? Porque está relajado, tener una respiración normal. Digamos que el minuto pasa y vamos a hacer la parte progresiva del Health and Rest. La parte progresiva sería crear contracción isométrica de todo mi cuerpo, empezando con el abdomen, empezando con los brazos también. Una vez que pueda alcanzar el nivel de radiación isométrica, voy a usar mis músculos de la cadera para crear más rotación interna. Estoy tratando de activar mis tejidos corporales para tener el rango de movimiento activo que quiero mejorar. Una vez que los 10 segundos pasan, voy a tratar de acceder más rotación interna de la que soy capaz, levantando la pierna. Cuando nos salimos de esta posición, vas a notar que vas a tener más rango de movimiento que acceder. Esto es un cambio temporal. Estamos tratando de crear la conexión entre el cerebro y el músculo, lo cual nos va a ceder más rango de movimiento. Sin embargo, tenemos que hacerlo diariamente para que este nuevo rango de movimiento se mueva más en vez de pasivo. Nuestro siguiente ejercicio va a ser isométricos en rangos pasivos, ¿verdad? Entonces, si queremos acceder más rangos pasivos que se conviertan en activos, tenemos que llegar a rangos de movimiento que no podemos controlar. Por ejemplo, en este caso vamos a usar el hombro. Rotación externa del hombro. Pueden usar una kettlebell, pueden usar un banco. Para que ustedes sepan, rotación externa del hombro sería este movimiento. Nos acostamos boca abajo. Como pueden ver, si yo no tengo posesión del rango de movimiento aquí, de esta rotación interna, no podría ser capaz de levantar el brazo. Sin embargo, yo tengo muy buena movilidad, todo esto sería muy fácil para mí. Pero digamos que vamos a tratar de poner un objeto en el cual yo no pueda alcanzar más rango activo. Entonces, en esta posición, estoy empujando hacia el objeto que me llegue a mi rango pasivo para crear conexiones neuromusculares a mi cerebro para poder alcanzar este rango de movimiento, pero también fortalecer el tejido que me va a ayudar a prevenir lesiones cuando yo entre a este rango de movimiento, así sea corriendo, lanzando, bateando. Una vez que yo contraiga contra el objeto, voy a tratar de levantar, así sea un poquito. En este aspecto es muy alto, entonces mi rango pasivo de movimiento debería ser un poquito más alto, entonces usaría un objeto quizás como este, que me haría el ejercicio un poquito más difícil. ¿Okay? Para estos ejercicios quieres mantenerlos por cerca de 10 segundos, contracción hacia el objeto y contracción fuera del objeto. El último, contracción concéntrica con fatiga o sin fatiga. Con fatiga significa que vamos a tratar de hacer cuantas repeticiones nosotros podamos hasta que no podamos alcanzar el rango de movimiento que queremos alcanzar. Sin fatiga es bueno hacerlo antes de hacer un workout para decirle a ese tejido, mira, este es el trabajo que vamos a hacer, quiero que tengas acceso a este rango de movimiento, pero sin fatiga. Pero si estamos tratando de crear adaptaciones a largo plazo, lo queremos hacer con fatiga. Para este ejemplo vamos a usar la columna torácica. Entonces vamos a tomar una posición arrodillada, vamos a tener una PVC pipe y la vamos a colocar detrás de nuestra espalda, ¿verdad? Concéntrica sí significa que yo activamente voy a mover mi rango de movimiento de la columna y voy a tratar de llegar lo más lejos que pueda activamente, respirando, portando el aire. Si sería con fatiga, voy tratando de hacerlo lo más fuerte que pueda hasta que sienta cansancio y voy a regresar. Si estoy tratando de hacerlo sin fatiga, voy a tratar de llegar al punto máximo, regreso y lo vuelvo a hacer. ¿Ok? En el segmento anterior estamos hablando del entrenamiento interno. Con el entrenamiento interno es muy importante porque nos ayuda a acceder la conexión entre el músculo y el cerebro. Entonces, el primer aspecto del entrenamiento interno es la irradiación intensiva. ¿Qué es la irradiación intensiva? Es la capacidad de yo internamente contraer cada fibra muscular de manera isométrica. Entonces, si estamos hablando del antebrazo, ¿verdad? Estamos hablando, digamos que del codo. Para yo acceder toda la capacidad que puedo desde la mano hasta mi hombro, quiero empezar con los dedos de las manos, ¿verdad? Voy a tratar de contraer con mayor capacidad cada dedo de mis manos, la muñeca, y empiezo a contraer el tejido hasta el bíceps, hasta el hombro. Si ustedes lo notan, van a ver que mi brazo está
moviéndose bastante, está vibrando, porque estoy creando la mayor capacidad de contracción muscular que pueda. Esto le deja saber a mi cerebro qué cantidad de tejido tengo y qué cantidad de tejido tengo acceso a. A medida que tengo más acceso a tejido, puedo mover más rango de movimiento porque tengo más control de estabilidad en esos rangos de movimiento. Por ejemplo, si fuera a trabajar yo el codo aquí con máxima contracción, voy a empezar a moverme en todos los rangos de movimiento. Van a notar que hay ciertos rangos en los cuales yo tengo a tener más vibraciones porque no tengo tanto control. Imagínate si no tengo tanto control aquí, cuando vaya a lanzar no puedo generar la energía que yo puedo producir, lo cual va a limitar qué tanto puedo producir, pero también va a aumentar mi riesgo de lesiones. Vamos a tratar de contraer con máxima capacidad para crear adaptaciones de tejido y también la conexión neuromuscular de la articulación al cerebro. La siguiente parte sería la rotación articular controlada. La rotación articular controlada, hice una para el codo, le voy a mostrar una para la cadera también. Con la rotación articular controlada queremos proveer información o luz de cuánto rango de movimiento tenemos en la articulación para que nuestro cuerpo la pueda usar, ¿verdad? Si nuestro cerebro no sabe cuánto rango de movimiento tenemos diariamente, se le va a hacer muy difícil crear las soluciones de movimiento necesarias para el deporte que queremos ejercer. Por ejemplo, para la cadera. Como hablamos anteriormente, entrenamiento interno, voy a crear irradiación intensiva con mi cuerpo. Voy a apretar la parte de arriba lo más que pueda, como a 70-80%, y voy a moverme en mi mayor rango de movimiento en flexión, aducción, que sería alejar la cadera de mi cuerpo, rotación interna, extensión, voy a regresar en rotación externa con aducción. Entonces, si muestro desde el lado, van a notar lo mismo: flexión, aducción, rotación interna de la cadera, extensión, y voy a regresar a mi posición inicial. Con esto le estoy proveyendo información a mi cerebro de qué es la cadera, qué es mi cadera y qué movimiento puede hacer. Acuérdense, la cadera puede flexionar, aducir, rotar internamente, extender, rotar externamente, aducción. ¿Ok? Entonces con eso podemos darle información al cerebro de qué es esta articulación, cómo debería de moverse y con qué capacidad tengo yo para acceder a eso, para que cuando yo vaya a hacer cualquier ejercicio tenga acceso a cualquier movimiento, ¿verdad? Si vamos a hacer un squat, mi cerebro sabe, ok, mi hip puede hacer estos movimientos, mi cadera puede hacer este movimiento, ahora puedo hacer un squat a mayor capacidad, ¿verdad? Pero si digamos que mi cerebro no sabe, ok, mi cadera no puede hacer rotación externa, vamos a buscar la manera de crear el movimiento porque no hay acceso a la rotación externa o no hay acceso a la flexión que queremos de la cadera. ¿Ok? Entonces, movilidad es una expresión de que tenemos acceso de manera muscular y neuromuscular. Tenemos que controlarla para evitar lesiones y para asegurarnos que podamos acceder cuando estemos en el campo. Otro aspecto de la movilidad es necesitamos tener una higiene diaria. Movilidad es una de las cosas que se pierden más rápido comparado a otros parámetros de entrenamiento, porque cuando nosotros entrenamos creamos daños a los tejidos, ¿verdad? Si creamos daños al tejido rojo, que serían los músculos, esa información va a la articulación y le dice, no trates de moverte en estos rangos de movimiento porque es doloroso, ¿verdad? Hay una restricción neuromuscular. Queremos asegurarnos que incluso con dolor, cansancio, que movamos nuestras articulaciones en su máximo rango de movimiento para proveer información al cerebro y a la articulación de que todo está bien, nada más estamos un poquito doloridos del entrenamiento y que estos rangos de movimiento tienen que estar disponibles no importa lo que pase, sea un día de cansancio o un día de que hiciste un workout y está un poquito dolorido. Entonces, ¿qué nos ayuda la movilidad diariamente? A autoevaluarnos o autoevaluación. Si nosotros sabemos qué parte de nuestra área del cuerpo está dolorida o con cansancio, podemos darle descanso de manera terapéutica o también podemos usar ejercicios para abrir esa articulación para estar preparado para ese día. Hay días que a lo mejor no nos sentamos tan bien, tenemos que competir. ¿Qué áreas podemos remover restricciones para seguir haciendo nuestras actividades físicas? Otro aspecto sería la autorregulación, ¿verdad?
Sabemos que todo nuestro cuerpo está cansado cuando hacemos nuestro ejercicio de movilidad, cuando hacemos nuestras contracciones articulares controladas. Tenemos una idea de qué manera tenemos que entrenar ese día. Hay muchos dispositivos que te dicen que tan cansado está, pero es muy importante que nosotros sepamos el entrenamiento interno. Conocernos nosotros internamente nos ayuda a entender mejor cómo nuestro cuerpo está adaptándose al estímulo, pero también cuando tenemos que empujar el cuerpo, porque el cuerpo nos pide que lo empujemos, y cuando nos pide que tomemos un poquito de descanso, que tengamos una sesión de entrenamiento un poquito más ligera. Acuérdense que las adaptaciones pasan con la ración adecuada de estímulo y la ración adecuada de descanso. Entonces es muy importante que la movilidad también nos ayude a entender qué parte de tu cuerpo está dolorida, cómo podemos facilitar la recuperación para no perder los rangos de movimiento que estamos tratando de hacer. Y así culminamos nuestro episodio número 5 de movilidad. Este ha sido un contenido que requiere bastante entendimiento y a lo mejor hay bastante preguntas. Por favor, comparte esto con una persona que pueda ayudarlo en su rendimiento físico, pero también escribe en los comentarios cualquier pregunta que tengas acerca de movilidad. Podemos ayudarte. Estamos aquí. Más episodios vienen en camino. Ponte para lo tuyo.